Antes de ver la historia de la embriología, vamos a hacer un pequeño repaso. Este es el útero. Aquí está el músculo del útero que se llama miometrio. Y la parte de adentro es el endometrio. Aquí está la trompa o tubos. Y aquí está el ovario, que es el que produce el óvulo. Los espermatozoides suben hasta la trompa y más o menos a esta altura es que fecundan el óvulo. Posteriormente ya el óvulo se convierte en cigoto, o sea, la unión del óvulo femenino con el espermatozoide masculino. Y posteriormente empiezan a dividirse en 2, en 4, en 8, en 16, etc. Hasta que forman lo que se llama la mórula. Mórula es porque parece una mora. Sigue bajando y aquí más o menos al cuarto día se llama blástula, que es como una vejiguita. Y aquí más o menos a esta altura es donde se adhiere, el óvulo fecundado se adhiere al endometrio. Aquí pueden verse varios espermatozoides alrededor del óvulo. De estos, generalmente solo uno penetra. Aquí, cómo se empieza a desarrollar el embrión. Primero las células empiezan a multiplicarse. Posteriormente, como el día 5, se produce lo que se llama la cavitación, que queda una cavidad en el centro. Más o menos, posteriormente, como el día 7, se implanta en el endometrio del útero. Y el día 12 ya lo que tenemos es la formación bilaminar. A continuación, posteriormente ya se forma aquí el embrión, aquí está el cordón umbilical y aquí la cavidad amniótica. Aquí puede verse un embrión, aquí están los arcos branquiales, se puede ver la colita y aquí el cordón umbilical. Aquí puede verse ya más avanzado, después de la 10ª semana ya se llama feto. Historia de la embriología. En el 3000 a.C., los egipcios hacían estudios en huevos de pájaros. El dios solar Atón se decía que el germen estaba en el varón y la semilla en la mujer. En el 1416 a.C. había un tratado de embriología escrito en sánscrito en los Upanishad. Hipócrates hizo estudios en huevos de gallina embrionados. Y Aristóteles decía que la sangre menstrual se mezclaba con el semen para dar un nuevo ser. Galeno, durante el Imperio Romano, hizo un libro sobre formación del feto. Samuel el-Yehudi decía que del padre se heredaban los huesos, los tendones y otros, y de la madre la piel, la sangre, etc. En el Renacimiento, Da Vinci hizo dibujos de fetos in útero. Harvey escribió el libro De Generatione Animatum. Fabricius, en 1537 a 1619, escribió el libro De Formato Feto. En 1672, Renier de Graaf descubre óvulos en los úteros de las conejas. Todavía llevan este nombre. En 1667, Leeuwenhoek descubre los espermatozoides. En 1675, Wolff hace la teoría del desarrollo del embrión. En
1775, Spallanzani dice que los espermatozoides son los que inician el proceso. Pander descubre las tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En 1818, Saint-Hilaire inicia con la teratología, las malformaciones, con el estudio de estos. En 1884, Schleiden y Schwann dan la teoría celular. La teoría celular es que la célula es la unidad estructural de los seres vivos y que cada célula viene de otra preexistente. Siglos XVII y XVIII. Malpighi usa el microscopio para empezar a estudiar los embriones. En el siglo XIX, von Baer mejora la teoría de las tres capas germinales. Roux inicia con la embriología experimental. En el siglo XX, Hardwick, Fleming y Fall estudian la mitosis, o sea, la división celular. Van Beneden y Boden estudian la meiosis, que es la división celular pero en los gametos. Y los estudios de cromosomas por Bovin y Bellar. En el siglo XX hay un redescubrimiento de las leyes de Mendel sobre la genética. En 1953, Watson y Crick descubren la doble hélice del ADN. En 1970, Boyer y Berg hacen estudios sobre clonación y secuenciación del ADN. En 1973, Wood y Leighton hacen el primer embarazo por fecundación in vitro. En 1987, Wilmot clona la oveja Dolly. En 1998, Gerhardt hace estudios sobre las células madre. En cuanto a la teratología, o sea, las malformaciones congénitas, en la antigüedad se creía que predecían acontecimientos o que era que habían tenido relaciones sexuales con brujas o con demonios. Saint-Hilaire, Paré, Tremblay y Hale hicieron estudios sobre el tema. En 1941, Gregg, a raíz de una epidemia de rubiola, vio cómo se producía en los niños de madres afectadas sordera, cataratas y cardiopatías. Y en 1960 ocurrió lo de la talidomida, un medicamento que produjo problemas en los crecimiento de las extremidades de los niños. Las causas de las malformaciones, unas son desconocidas, otras son genéticas y otras son ambientales, producidas por químicos o radiaciones. El periodo de mayor riesgo es el primer trimestre del embarazo. Dibujo de Leonardo da Vinci donde se ve el útero y el feto en su interior. Fotografía de un cromosoma. Dibujos de embriones de Ernest Haeckel, un naturalista. Vean aquí, hay diferentes especies. Aquí tenemos la de pez, salamandra, tortuga, pollo, cerdo, ternero, conejo y al final humano. Vean ustedes que al principio todo se parece y posteriormente se van diferenciando ya en cada especie.